Hermano, quiero saludarlos a todos con la paz gloriosa del Señor Jesucristo. Y alguien que reciba esa paz diga fuerte. Amén. Qué bueno es alabar al Dios vivo. La gente alaba muchas cosas, pero cuando alabamos a este Dios vivo y lo hacemos con conciencia de lo que estamos haciendo, lo hacemos en espíritu y en verdad, Él se manifiesta. Y cuando Él se manifiesta, todo cambia. Diga, todo cambia. Las circunstancias cambian. Los problemas cambian. La enfermedad cambia. La perdición cambia. No hay nada que Dios no pueda hacer en nosotros. Él todo lo puede hacer. Y Jesús dijo, y al que cree, todo le es posible. Hermanos, damos la bienvenida a toda persona que está por primera vez, segunda vez. ¿Qué le decimos en el nombre de Jesús? Que Dios le bendiga. Ahora sí, si puede tomar su Biblia, aquellos que la tienen, y la pueden abrir, vaya al comienzo más bien de la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19, dice así en el nombre de Jesús. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Vamos a leerlo de vuelta y medite y léalo aquí en la placa. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Hasta ahí nomás. Puede tomar asiento diciendo gloria a Dios. Quiero usar como tema de mensaje, en virtud de este pasaje bíblico, el lugar es bueno, pero con un problema oculto. El lugar es bueno, pero con un problema oculto. En una oportunidad, un agricultor compró un hermoso campo, bien ubicado, un buen clima y un fácil acceso para poder llegar a ese campo. A simple vista todo parecía que era correcto, que era lo ideal que todo hombre quisiera tener. Pero al comenzar a sembrar el campo, notó que nada crecía como debía de crecer. Las semillas se marchitaban, se secaban, la planta también, y no podía lograr la cosecha. Llevó a analizar el agua del pozo, de la fuente con la cual él regaba ese campo, y tristemente la noticia era que las aguas de ese campo estaban llenas de salitre, de minerales, y eso es lo que hacía que era estéril esa tierra. Y cuando uno mira, ¿no?, un poquito esta ilustración, lo que parecía muy bello, luego no producía nada lo bello. Y esto significa algo, aplicando algo a nuestra vida. Muchas veces nuestra lucha espiritual no está en lo que se ve. Vuelvo a decirlo, muchas veces su lucha espiritual, mi lucha espiritual no está en lo que se ve, sino en lo que alimenta nuestras raíces. Lo vuelvo a decir, muchas veces la lucha espiritual que nosotros nos toca pasar no está en lo que se ve, y que puede ser muy bonito lo que se está viendo, puede ser muy hermoso, sino que está en lo que alimenta nuestras raíces. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que nuestras raíces puedan alimentarse bien? Para que no tengamos que batallar con ciertas cosas que no son necesarias, que no están en el plan divino, que no tiene que ver con el crecimiento, que no tiene que ver, como leyó el ministro Matías cuando leyó en Santiago, a veces las dificultades, las luchas, las pruebas tienen un propósito, desarrollar paciencia,
para que podamos permanecer. Pero no es en este contexto lo que podíamos aplicar esa palabra. Entonces diga conmigo, tenemos que dejar a Dios en el día de hoy, que Él intervenga en la fuente de mis raíces. Amén. Tenemos que dejarlo a Dios. Tiene que abrir su corazón. Tiene que dejarlo que Dios hoy intervenga en la fuente de sus raíces. Sus raíces están en un lugar hoy y son lo que le da vida a usted. Una clase de vida, tal vez no buena, tal vez mala, tal vez terrible, tal vez pésima, tal vez excelente. Pero no se guíe por lo lindo que se pueda ver, por lo bonito que se pueda ver. ¿Qué es lo que está alimentando mis raíces? Sería la primera pregunta de este mensaje. No importa si tenés 12, 13, 15, 20 años, si tenés 80, 85, pregúntate qué es lo que está alimentando las raíces de tu vida. Y para ahí voy al primer punto de este mensaje para poder responder un poquito el problema oculto que tenía esta ciudad. Una ciudad, como vamos a repasar el pasaje bíblico que dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno. Y dice más, como mi Señor lo ve. O sea, tú lo estás viendo, es bueno el lugar, está bien ubicada la ciudad. Pero sigue diciendo, malas aguas son malas. Esta historia o este pasaje bíblico tiene un contexto y relata una historia y tiene una gran aplicación para nuestra vida. Y se desarrolla en la ciudad de Jericó, una ciudad que 550 años atrás de este pasaje bíblico, Josué junto al pueblo de Israel la conquistó y la destruyó y la puso bajo maldición. Que cualquiera que levantara esta ciudad iba a vivir los efectos de la maldición. Hubo un hombre que la reconstruyó, llamado Hiel de Betel, y cayó esa parte de esa maldición sobre sus hijos y ellos murieron. Ahora Eliseo, después de 550 años después de esos 550 años que fue conquistada y destruida por aquel hombre llamado Josué, ahora él visita esta ciudad reconstruida. Una ciudad que tenía una muy linda apariencia. Una buena apariencia, pero estaban sus aguas contaminadas. No deje que nunca la apariencia le engañe. No deje que su apariencia le tape la vista y no le permita ver a lo mejor lo que está pasando más adentro de su corazón. Estas aguas, al estar contaminadas, hacía que la tierra fuera estéril. No podría, hermano, o tal vez posiblemente las maldiciones que había del pasado habían alcanzado geográficamente y espiritualmente a esta ciudad. A veces hay situaciones en la vida, hay lugares a veces que nos toca pasar, vivir y que tienen consecuencia del pecado o consecuencia de maldición. Cosas que están en nuestro pasado, cosas que no la hemos trabajado, cosas que no le dejamos a Dios ingresar a nuestro corazón y que Él trabaje en esas áreas. Le hemos dado parte del corazón, pero no hemos dejado que Dios intervenga allá a lo íntimo, donde están las raíces mismas de nuestra vida, para que Él pueda sanar todo lo que está enfermo. Alguien que lo crea puede decir amén. Entonces, aplicando más profundamente esto, hay muchas vidas. Hay muchos matrimonios, hay muchas familias, hay muchos ministerios, hay mucho liderazgo que parecen bien colocados. Están bien, se ven bonitos. Tienen una muy buena imagen inclusive, pero viven cargando una maldición. Viven cargando a veces pecado de atrás. Y acá a propósito es para decir algo lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice, no deis lugar al diablo. Por más que te tiente, no le des lugar. Por más que toque tus emociones, no le des lugar. Por más que toque tu mente, no le des lugar. Y la razón es ¿para qué? Para no pecar y también para no abrir puertas de maldiciones.
hay pecados a veces que abren puertas de maldiciones. Ahora, ¿a qué se refiere, no, este pasaje bíblico con que las aguas son malas? Las aguas de Jericó estaban posiblemente contaminadas por una alta concentración de sales y minerales. Y en la Biblia las aguas tienen mucho significado, pero uno de los significados más importantes que tiene la Biblia simboliza la vida. Diga, simboliza la vida. Y al decir aguas malas, se está refiriendo a una condición espiritual de contaminación, a una maldición o pecado. Puede representar, aplicándolo a nuestra vida, la falta de perdón. Y ahí está la raíz de mi vida que se está alimentando de la falta de no perdón, el odio a algo, a alguien, el rencor. Una doble vida puede representar también las aguas malas, heridas del pasado, el orgullo, el amor al dinero, y podemos enumerar muchísimas cosas más. Pero tratar más o menos de ver lo más corriente que nos pueda estar pasando. Y algunas de estas cosas que están presentes en nuestro corazón y que nadie las puede ver, aunque la apariencia puede dar un aspecto muy bonito, bien plantado, bien firme, puede ser que algo de eso esté de alguna forma influyendo en mi vida, en mi corazón, en las decisiones, en las actitudes. Y por eso muchas veces yo no puedo avanzar. ¿Qué es lo que produce las aguas malas? Y ahí viene el punto número 2 de este mensaje. Diga conmigo, la esterilidad. Repasemos el pasaje bíblico, Segunda de Reyes 2:19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y a raíz de que las aguas son malas, y la tierra es estéril. ¿Cuántos dicen amén? Busqué el significado de la palabra estéril según en diferentes contextos. En la agricultura significa una tierra que no produce cosecha ni vegetación. En lo humano, por ejemplo, una mujer que no puede dar a luz un hijo, y tenemos ejemplo en la Biblia, Sara, Ana. En lo espiritual, presta atención porque ahí sí nos toca a todos, comenzando con el pastor, algo sin valor, sin impacto, una vida sin propósito y sin fruto espiritual. Si alguien me preguntase cuál es mi fruto espiritual, si alguien me dijese, ¿estás produciendo un impacto como un hombre de Dios? No hace falta ser pastor, no hace falta ser líder, solamente un hijo de Dios, un cristiano, un hombre bautizado, un hombre regenerado, como una mujer. ¿Estoy produciendo un impacto en el entorno que yo estoy viviendo? Entonces, cuando uno mira la tierra, hermano, de Jericó, dice la Biblia, no daba fruto. Y tal vez, hermano, causaba enfermedades, porque luego el texto dice que vamos a leer que causaba enfermedades. Enfermedades posiblemente de animales que abortaban, aún seres humanos y cuanto más. En resumen, cuando miramos la palabra esterilidad, significa que no produce fruto, ni resultado, ni vida. Y por más que se vea muy bonito, y por más que se vea que está bien plantado, y parece que está en un lugar muy importante, no produce vida por causa de la esterilidad. ¿Y qué produce la esterilidad? Diga conmigo, las aguas malas. Preguntarle al que tenés al lado tuyo, ¿de qué agua estás bebiendo? ¿Cómo curar la esterilidad? ¿Cuántos matrimonios infelices? Con mucho respeto lo digo. Familias. No hay fruto de alegría. No hay gozo. ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántos liderazgos? ¿Cuánta vida cristiana? No hay fruto, estéril. Se ve bien, pero estéril. No hay nada. Y ahora, ¿cómo curar esa esterilidad? Y es curioso porque voy al punto 3 y vuelvo a repetir parte de lo de antes. Sanando las aguas. Diga conmigo, sanando las aguas.
Y ahora sí, voy a los otros dos versículos. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 20 al 22. Entonces él dijo, o sea, Eliseo, después que le dijeron, mira esta ciudad que bien plantada que está, tú mismo la estás viendo, pero tiene un problema oculto, que nadie lo está viendo, las aguas son malas. Entonces Eliseo responde, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales, presta atención, saliendo a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Alguien diga gloria a Dios. Hermano, Jericó estaba en un punto estratégico, en un lugar geográfico importante y en un lugar fértil inclusive. Pero Jericó tenía las aguas contaminadas, tenía las aguas malas, tenía las aguas que producían enfermedad, que producían muerte y que llevaba todo a la esterilidad, infertilidad, enfermedad y muerte. Y cuando dice Eliseo, y antes de decir esto, al decir Jericó estaba en un lugar estratégico, lo quiero aplicar a nuestra vida. Usted hoy, Dios lo puso en un lugar estratégico. Te puso en un lugar como hombre, en tu familia, como cabeza de hogar. No estás cumpliendo para tu mente tal vez, pero no es la realidad de Dios. Es un lugar estratégico que Dios te dio ahí. Y hablar de estrategia o un lugar estratégico quiere decir que es un lugar muy importante, muy relevante, porque por ahí pueden pasar muchas cosas, buenas como malas. Lo mismo a ti, mujer, lo mismo a ti, matrimonio, a la familia, a cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Usted, mi hermana, Dios le puso en un lugar estratégico. Ahí donde estás viviendo, ahí donde estás trabajando, ahí donde te estás educando, ahí por donde andás, Dios te puso en un lugar estratégico. Alguien diga gloria a Dios. Hermano, como líder, como ministro, Dios te puso en un lugar estratégico, en un lugar importante, en un lugar de influencia, en un lugar donde pueden pasar cosas buenas, puede pasar la bendición de Dios. Alguien diga gloria al nombre de Jesucristo. Pero por más que estés en un lugar estratégico, si las aguas en tus vidas o en las aguas en nuestras vidas, para que nadie se sienta tocado, son malas, no estamos produciendo nada en ese lugar estratégico, siendo que Dios me puso ahí. Pero no estoy produciendo nada por causa de que las aguas son malas, las aguas por las cuales mis raíces se alimentan en esas aguas. ¿Y qué es lo que pidió Eliseo, que es interesante? Él pidió vasijas nuevas. Diga vasija nueva. ¿Sabe qué significa o qué lo podemos aplicar? Algo apartado para eso. Eso significa nuevo. No me des un corazón que está en un montón de cosas. Dame un corazón nuevo. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de pensar, cambia en esta mañana, cambia de dirección y dame ese corazón para mí. Y luego dice, y echó sal. Y al decir echó sal, sabe que significa algo simple. No esté rebuscando algo para que usted pueda ser sanado, para que Dios pueda transformarle, para que Dios pueda sanar, hermano, lo que está alimentando las raíces de su vida. Solamente ponga por obra la palabra del Señor. Alguien diga gloria a Dios. Y dice la palabra, ¿no? Nos muestra. Y cuando Eliseo hizo esto, tomó la vasija nueva y echó sal en esa vasija, uno puede decir, bueno, ¿qué va a suceder? El poder de Dios se va a manifestar. Hasta que no haya una vasija nueva, hasta que no se eche la sal, el poder de Dios no se manifestó. Y luego que tomó Eliseo esta vasija nueva y con la sal y fue y la vertió y echó en los manantiales. Y presta atención, no echó en los ríos. No busque la sanidad en los efectos. Fue a la fuente. Los ríos tienen fuentes en la cual alimentan su caudal de agua.
No aparece de la nada el agua. Puede ser de una cordillera. Puede ser en este caso de los manantiales. Y de ahí que brota el agua de abajo y llenan los ríos y los ríos corren con agua. Pero como estaban mal, eran aguas malas las que estaban en los manantiales por los minerales y sales, tuvieron que ser curadas para que el río también pueda ser sanado y la tierra pueda ser sanada. Alguien diga gloria al nombre de Jesucristo. Hermano, el milagro comienza, diga conmigo, cuando Dios va a la fuente. Y ahora repita conmigo, yo tengo que dejar que hoy Dios vaya a mi fuente para que sane mis aguas. ¿Qué representa la sal bíblicamente? Y es interesante porque tiene mucho significado. Uno de los primeros es pureza, ya que la sal es pura, ¿no? Y representa santidad. Otra representa preservación. Se usaba en la antigüedad para conservar ciertos alimentos, pero simbólicamente, espiritualmente, preserva la verdad, la fe y la integridad. También bíblicamente y aún físicamente, ¿no? O materialmente, la sal tiene sabor. Y esto representa testimonio, representa el impacto positivo que un cristiano puede tener en su entorno. Y voy a leer dos pasajes bíblicos. Dijo Jesús en Mateo 5:13, vosotros sois, ¿qué dice ahí? La sal de la tierra. Diga, a mí me está diciendo Jesús. Quiere decir que soy algo de influencia. Estoy en un lugar estratégico y puede ser que no sea influencia. Y Dios me puso para ser de influencia positiva, de bendición para alguien, para que alguien pueda creer en el Señor, para que alguien pueda creer, decir, yo quiero imitar esa fe, yo quiero escuchar de ese mensaje, yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero conocer a ese Señor. Tiene que ver con nosotros. Cuando nosotros tenemos un testimonio que somos de influencia, y eso se compara en la Biblia y Jesús lo dijo, ustedes son la sal. Pero también diga conmigo, debo actuar como sal también. Porque algunas veces dicen, no, pero esta es mi verdad. Y dije la verdad. Pero a veces con la verdad puedes matar. Sacaste la espada y le cortaste la cabeza a alguien. La espada representa la palabra de Dios. Y la idea de Dios es que no le corte la cabeza a alguien. La palabra es para curar, para sanar. Alguien diga gloria a Dios. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, ¿y qué dice ahí? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, hay a veces situaciones críticas que nos toca vivir con personas que son difíciles, personas complejas, personas que no conocen a Dios, personas que están atormentadas por demonios, por espíritu, pero nosotros que estamos en una sociedad y ni hablar en el ámbito de la fe, en la hermandad, en la iglesia, con el pueblo de Dios, siempre nuestras palabras tienen que estar bañadas, empapadas con la gracia divina y sazonada con sal. Vas a hablar, habla bien. Pon una sonrisa aunque digas una verdad dura, pero ponte en el zapato de la otra persona a ver cómo tú sentirías lo que te están diciendo. Y ahí es cuando vas a poder decir, estoy usando mis palabras sazonadas con sal para bendecir y para ser de influencia para bien. Si alguien puede un aplauso al Señor, déselo en el nombre de Jesús. También encontramos la palabra sal en el pacto. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, cuando ya le dio ordenanzas, decretos, y Dios le dice, se van a presentar delante de mí con ofrendas. Y en aquel entonces se traían animales para sacrificar. Pero esos animales Dios les dijo como mandamiento, todo sacrificio será sazonado con sal. Fue Dios que empezó a emplear la sal desde el comienzo. Y aún espiritualmente en el Nuevo Testamento sigue comparando nuestra vida con la sal. Pero hay algo todavía mucho más maravilloso en la Biblia acerca de la sal. ¿Qué significa el pacto de sal? Alguien dirá, somos esta iglesia. No. ¿Qué significa el pacto de sal? Porque está en la Biblia.
Y está en Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? Y a él y a sus hijos bajo pacto de sal. Y uno dice, ¿qué significa lo que está diciendo Abías en este versículo bíblico? Bajo pacto de sal. Hermano, esto significa que Dios había hecho una alianza, un trato. Había tomado un compromiso. Dios había acordado algo que iba a ser duradero, diga duradero, incorruptible y sano, como es la sal. Así Dios hizo con David, el rey David. Dios le dijo al rey David, mira David, en tu trono nunca más va a faltar un rey. Será perpetuo tu reinado. Pero, ¿qué sucedió luego? Después vino su hijo Salomón. Salomón no anduvo en los caminos del rey David. Salomón se volcó a la idolatría y por esa razón Dios dividió el reino. Más allá que hubieron cosas filosóficas o políticas, Dios divide el reino y se transforma el reino del norte, llamado el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. En el reino del norte reinaba Joroboam, que era hijo del siervo de David. El linaje es importante bíblicamente en el Antiguo Testamento. Pero en el reino del sur reinaba Roboam, que era hijo de Salomón. Le correspondía a él por el linaje de David estar sentado en la silla. Luego mueren estos dos reyes. Viene Joroboam I, reinando en el reino del norte. Y viene en el reino del sur Abías, hijo de Roboam, descendiente de David. Y Abías le dice estas palabras a Jeroboam I y al pueblo de Israel, o al pueblo del norte, o la parte del norte, Israel. Miren que Dios hizo un tratado, Dios hizo un pacto. Y en ese pacto hizo un pacto de sal diciendo que es permanente, sólido, firme y que no es quebrantable. Que en esa silla de David siempre iba a haber un rey. Pero el reino que ustedes han levantado no es el reino de la silla de David. Dios va a cumplir su pacto y nunca va a faltar un rey en el reino o en la silla del rey David. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Y qué es lo que hizo? Qué interesante. Usted dice, ¿qué tiene que ver este pacto de sal que Dios hizo con David? Ese pacto de sal también nos alcanzó a nosotros. ¿De qué forma? ¿En qué se cumple literalmente que hay un rey que está sentado para siempre y que nunca más nadie lo puede quitar? Y este rey se llama Jesucristo, del linaje del rey David. Hermano, la bendición que Dios le dio a David, que Dios le dio a Abraham, ese rey de reyes, el Salvador, el Mesías llamado Jesucristo, Él nos bendijo con salvación. Él nos quiere bendecir con sanidad. Él te quiere bendecir con liberación. Alguien que lo crea puede decir amén fuerte. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hermano, Eliseo sana las aguas y preste atención a esto. No simplemente por la sal. Repasemos el pasaje bíblico. Segunda de Reyes 2, 21 y 22. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo, ¿qué dice ahí? Sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. ¿Cuántas relaciones murieron por causa de las aguas? No importa en qué espacio. ¿Cuántas relaciones están enfermas por causa de las aguas? Lo que hizo Eliseo fue por mandato de Dios. Toma una vasija nueva, algo que está apartado, que representa un corazón apartado, y echa sal, vierte algo sencillo. Pero es mi palabra ahora que va a sanar las aguas que están enfermas. Y no va a haber más enfermedad, y no va a haber más muerte, ni más esterilidad. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo.
Eliseo habló palabra de Dios. Y hoy lo que estamos hablando es palabra de Dios. Decirle al que tenés al lado, tenés que recibir esa palabra. ¿Y sabe por qué tiene que recibir la palabra de Dios? Porque la que va a sanar. Dice el Salmo 107, versículo 20, hablando de Dios, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hermano, hay enfermedades que traen ruinas. Ruinas emocionales, ruinas físicas, ruinas espirituales, ruinas económicas, porque hay un problema con el agua que está bebiendo que son malas. Y hoy Dios quiere sanar toda agua. Alguien diga gloria al nombre de Jesucristo. Por eso, ¿por qué no recibes? ¿Por qué no recibes hoy la palabra del Señor que te puede sanar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y dónde tengo que recibirla? Diga conmigo, en mi corazón. Ahí está la fuente de mi vida. Ahí está el origen de todo lo que me está pasando, bueno o malo, ahí está. Y Dios quiere sanarlo. Y ya no es simplemente que se va a ver algo en ti, en tu matrimonio, en tu familia, en tu llamado, en tu ministerio, que se ve algo que está bien colocado, algo bien firme, sino que se va a ver sano y con frutos. Alguien diga amén a la palabra de Dios. Hermano, ¿y fruto de qué? Fruto de alegría, diga de alegría. Fruto de gozo, fruto de paz, fruto espiritual, fruto donde está la presencia de Dios, donde están los frutos del Espíritu Santo. Van a haber alma, va a haber bendición. Vas a ser alguien de influencia donde está, porque Dios quiere sanar tus aguas. Bendito sea el nombre de Jesús. Para ya concluir este mensaje, hermano, Eliseo no echó la sal en la ciudad. No la echó en los campos, no la echó en los ríos. Él fue al centro del problema que estaba en la fuente. ¿Qué me quiere decir esto la palabra del Señor? El problema está en mi corazón. Alguien que lo crea puede decir amén. No hay sanidad real si el Señor no va a la fuente de lo que está dañando tu vida, de lo que te está manteniendo enfermo espiritualmente, emocionalmente, tal vez físicamente, en algún caso, no en todos, que te mantiene en la ruina, que te mantiene estéril. Tantos años en el camino del Señor y no produje nada. No fui alguien de influencia en mi entorno. ¿Dónde estaba el problema? El problema está en las aguas que están dentro de mi corazón. Y hoy Dios quiere entrar a nuestro corazón y sanarlo. Hermano, Dios no quiere trabajar con la imagen. Muchas veces pasamos acá porque la imagen se dañó como consecuencia de las aguas enfermas. Dije algo, hice una actitud, Señor, sana eso, que los hermanos no lo vean, que haya pasado y ya está. Aún en otro ámbito que vivo. Dios no hace maquillaje. Él no es maquillador. Él es sanador. Él es salvador. Hermano, cuando vino aquella mujer de flujo de sangre, sin ninguna duda que era estéril, 12 años perdiendo sangre, y gastó todo lo que tenía y no pudo cambiar nada. Pero cuando se encontró con Jesús y lo tocó al Señor, al instante de su interior cesó la sangre y fue sana. Eso es lo que Dios quiere hacer: sanar nuestro interior, las aguas de nuestro corazón, sanar lo que está ahí, la amargura, el odio, el rencor, maldiciones que arrastramos del pasado, pecado no arrepentido, pecado no confesado ante Dios. Y tal vez usted dice, no, pero ya no lo hago más, pero usted lo confesó a Dios. Porque la sangre se aplica y va a limpiar el pecado el día que lo confiese. Y tal vez tiene una puerta abierta y por eso usted ve que no le está haciendo bien las cosas. Está en un lugar importante, estratégico, de influencia, pero no está afectando nada. No está haciendo de bendición a nada ni a nadie. Y Dios quiere sanar todo lo que hay en el corazón. ¿Alguien puede decir amén? Es más, Dios quiere sanar lo oculto. Diga conmigo, Dios quiere sanar lo oculto de mi vida.
todos tenemos, o todos somos un mundo aparte. Traemos heridas de la infancia, traemos pecados ocultos, traemos maldiciones del pasado. Y humanamente no lo puede sanar nadie. Gracias a Dios por los psicólogos, pero solamente están en la rama trabajando nada más. Nunca pueden llegar al profundo. No pueden curar las aguas. Y el único que puede curar las aguas se llama Jesucristo. Hermano, tal vez usted diga, mire, todo se ve muy bien en mí. Tengo buena apariencia. Pero usted sabe en su interior la amargura que está pasando. Usted sabe en su interior lo que está pasando en su corazón. ¿Por qué no trae hoy su vasija a Dios? Un corazón para Dios. En vez de estar llorando y quebrantado por el dolor de la amargura en su almohada, ¿por qué no quebranta el corazón hoy ante la presencia de Dios? Y dígale, Señor, te doy todo mi corazón. Transfórmalo, sáname, libérame. Y es lo que tengo que hacer yo. Tengo que usar también esa sal, la palabra de Dios, el poder de Dios. Señor, yo sé que me equivoqué, yo sé que pequé, yo sé que hice esto que no tenía que haberlo hecho y te pido perdón. Porque ahí es cuando la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Puesto de pie en el nombre de Jesús. El lugar es bueno. Mira lo que te voy a decir en el nombre de Jesús. El lugar que Dios te dio es bueno. En tu matrimonio, en tu familia, en tus seres queridos, donde estás trabajando, donde te estás educando, tu vida en ese lugar es bueno, es buena, pero sin fruto. Porque hay un problema en el fondo. Dios quiere sanar las aguas de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Mientras cantamos esta alabanza, aquellos que sienten que Dios le habló, pasen en el nombre de Jesús. Y Dios le va a sanar. Usted va a ser transformado en el nombre de Jesús. Yo navegaré en el río de tu espíritu y así adoraré al Dios que me amó.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, la palabra de esta mañana, Señor, nos habla de sanidad para nuestro corazón, sanidad para la fuente de nuestras raíces, Señor, por la cual alimentamos nuestra vida, Señor, en la cual, Dios mío, podemos tener frutos buenos o frutos malos, podemos ser sanos o enfermos, podemos producir o ser estériles. Señor, gracias por la palabra, Señor, aunque es una palabra primeramente que nos habla de una historia, pero también es una palabra que se aplica a nuestra vida, Señor, porque hoy tú nos llamas a traer nuestro corazón, Señor, para Dios, aleluya, lo apartamos para Dios, aleluya, y que esa sal, aleluya, la sal de tu palabra, Señor, aleluya, sea volcada en nuestro corazón. Deja que la palabra de Dios empiece a trabajar en tu vida, deja que la palabra de Dios empieza a sanar las aguas, el manantial, aleluya, de tu ser, aleluya, para que tus raíces puedan alimentarse bien, para que pueda ser una planta saludable, para que pueda dar fruto, para que pueda ser de influencia, aleluya, para que esos frutos no solamente de influencia para otros, aleluya, sino también, aleluya, para beneficio propio, aleluya, la alegría, el gozo, la paz, aleluya, la prosperidad, aleluya. Dios envía la palabra, aleluya. Dijo el salmista, aleluya, sana, aleluya, y libra de la ruina, la barasaya rabashita ramana. Padre, glorifica tu nombre ahora en esta mañana, aleluya. Trae sanidad sobre todo corazón que hoy viene a tu presencia, aleluya. Que reconocemos, aleluya, que hay, aleluya, en nuestro interior cosas que tienen que ser sanadas, aleluya. Cosas que tengo que dejar que la palabra de Dios, aleluya, obre con poder en mí, aleluya. Padre, confirma tu palabra, aleluya. Donde tiene que haber perdón, aleluya, ahora pueda perdonar en el nombre de Jesús de corazón, aleluya. Alguien que tenga que renunciar a algo que no es de Dios, aleluya, algo pecaminoso, que lo haga en el nombre de Jesús. Así de sencillo como fue echar la sal, aleluya, en esa vasija, así de sencilla la palabra en esta mañana. Aplica la palabra, ponla por obra, aleluya, renuncia, perdona, aleluya, para liberar todas aquellas puertas, todo aquello que está contaminando la fuente, aleluya, el manantial de tu vida, aleluya, aleluya, de tu ministerio, de tu llamado, aleluya, como hombre y mujer de Dios, aleluya, como matrimonio, como familia, como líder, aleluya, como siervo, como sierva, aleluya. Iglesia, Dios te ha puesto en un lugar relevante, Dios te ha puesto en un lugar de influencia, Dios te ha puesto en un lugar fértil, aleluya. Última carabasita namana, en el nombre de Jesús, aleluya. Señor, tu palabra me dice, una de las primeras cosas que tú haces, aleluya, es sanar a los quebrantados del corazón, aleluya. Sana, Señor, todo dolor del alma. En el nombre de Jesús, déjalo el Señor entrar a tu corazón. Déjalo, aleluya, que esa sal sea volcada, aleluya, en tu vasija, en tu corazón, aleluya. Deja que esa sal entre al manantial de tu vida. Deja que el Señor te sane, aleluya. Dios quiere sanar, aleluya. Dios no quiere maquillar, aleluya, en esta mañana. Dios quiere sanar, Dios quiere cambiar lamento en baile. Dios quiere cambiar miseria en prosperidad. Dios quiere cambiar peleas en paz. Dios quiere cambiar miserias en prosperidad, aleluya. La fuente, el manantial, ahí está el problema, aleluya. Ahí, aleluya, radica la mayoría de los problemas. Las raíces que están bebiendo de esa fuente, aleluya, es lo que está trayendo problemas. Está trayendo, aleluya, esterilidad. Está trayendo enfermedad y aún mortandad, aleluya. Pero en esta mañana hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Donde había muerte hay vida, porque Él trae resurrección, aleluya. Donde había enfermedad, Él trae sanidad, porque Él es el sanador. Donde había ruina, donde había escasez,
Donde había pobreza, aleluya, Él trae prosperidad, porque es el Dios de la prosperidad, aleluya. Sana las aguas, Señor. Así como Eliseo sanó a echar la sal, aleluya, salió a echar la sal a los manantiales. Hoy, Señor, cada uno de nosotros en nuestro interior hay un manantial, aleluya. Y tú quieres trabajar en lo íntimo de nuestra vida, en el manantial de nuestro corazón. Sana, Dios mío. Glorifica tu nombre. Por el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús, recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad, aleluya. No importa que se vea que está bien, no importa que estés, aleluya, en un lugar, aleluya, importante, aleluya, en un lugar que es bueno, sino que estés sano, aleluya. Que las aguas de tu raíz estén sanas, para que haya frutos en tu vida, para que no sea una tierra fértil, una vida, aleluya, infértil, sino que sea fértil la vida que Dios te da, el lugar que Dios te da. Bendito es el nombre de Jesús. Solamente Dios puede sanar. Nadie más puede sanar lo íntimo del corazón. Nadie puede llegar a la fuente de tu vida, pero el Espíritu Santo de Dios puede sanar. El Espíritu Santo de Dios puede llegar a lo íntimo de tu ser. Déjalo entrar, aleluya. Déjalo que la sal, aleluya, empiece a hacer su efecto. Por la palabra de Dios es sanado, aleluya. El manantial fue sano, las aguas fueron buenas. Ahora la tierra puede producir fruto, porque Dios sana las aguas. Bendito es el nombre de Jesús. Hoy Dios, por su palabra, aleluya, sana todo corazón doliente en el nombre de Jesús. Si vienes a la presencia de Él, aleluya, toda maldición del pasado se rompe en el nombre de Jesús, aleluya. Si caminas con Jesús, aleluya, ninguna maldición va a estar presente. Tus aguas van a estar sanas, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Padre, también te pedimos, Padre, perdón de pecados, aleluya. Pecados, Señor, ocultos. Pecados, Señor, que están ahí dando vuelta en el corazón. Pecados que están, Señor, anidados hace mucho tiempo. Pecados que no fueron confesados realmente de corazón, aleluya. Te pedimos perdón, porque creemos que la sangre de Jesús, cuando confesamos nuestro pecado, aleluya, y venimos a la luz que se llama Jesús, tiene poder para limpiar, aleluya. Cuando Dios perdona pecado, sana tus aguas, aleluya. Sana el manantial de tus raíces, aleluya. Y empieza a haber fruto en tu vida. Cuando Dios corta maldiciones, aleluya, Dios sana tu corazón, aleluya, y empieza a haber vida, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando renunciamos nosotros a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo pecaminoso, Dios sana nuestro corazón. Sana, Padre, sana en el nombre de Jesús. Sana, Dios mío, a todo hombre y mujer, hermano y hermana que está en este lugar, aún de los niños hasta los mayores, aleluya. Diga conmigo si lo cree, levante su mano. Señor, recibo la sal de tu palabra. Por tu palabra yo soy sano. Yo creo en ti. Yo creo que tú eres mi sanador. Dile, Señor, yo consagro mi corazón para ti, para que esa sal que preserva mi fe, mi integridad y tu verdad esté en mi corazón. Dile, Señor, ayúdame a ser alguien de influencia, porque tú me pusiste en un lugar estratégico. Ayúdame a ser de influencia a mi familia, a mis hijos, a mi comunidad. Aquellos que somos líderes, Señor, ayúdame a ser influencia en mi liderazgo. Que no sea un título, que no sea algo que se vea bien, sino a ser de influencia. Sana todos los manantiales en esta mañana, Padre. Señor, tu palabra es profética, tu palabra es gloriosa, tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad. Tú envías la palabra y aquellos que reciben la palabra
son sanos y son libres de la ruina. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay autoridad en la palabra de Dios. Recíbela, recíbela. No la rechaces, recíbela. Ella te sana, ella te libera, ella te transforma. Ella transforma las aguas malas en aguas buenas. Aleluya. Y cuando hay aguas buenas se va la enfermedad, se va la muerte, se va la esterilidad. Ahora hay frutos. Alamasaya ramasita namana. Glorifícate, Dios de la gloria. Glorifica tu nombre ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, poderoso Dios. Aleluya. Padre, te damos la gloria y la honra a tu nombre. Y sabemos que hiciste algo con el manantial de mi vida, con el manantial de cada uno de mis hermanos y aún de aquellos que están en la radio joven. Si han creído de corazón y escucharon de corazón y recibieron de corazón y están orando en tu presencia, también tu palabra tiene poder. Tu presencia también está ahí y puede sanar las aguas que están hoy malas en aguas buenas. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y la honra, Padre, y tu bendición sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús decimos fuerte. Amén. ¿Cuántos sienten que fueron sanados? Sanados. Mire qué bueno es Dios. Hoy Dios me dijo, esta es la razón de tu ruina. Las aguas con las cuales el agua que estabas bebiendo. Así que beba del agua de la vida que es Jesucristo. Beba de la presencia de Dios. Beba de la palabra de Dios. Y usted va a ser un hombre y una mujer muy feliz. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Me despido de ustedes, de la Radio Joven. Que el Señor bendiga muy ricamente sus vidas. Y tal vez alguien no fue sano todavía, que el Señor sane el manantial de tu vida, las aguas de tu vida. Te invito a volver a escuchar el mensaje y que relaciones tu vida con Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.